de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido cítrico, es una vía metabólica presente en todas las células aerobias. En los organismos aerobios, las rutas metabólicas responsables de la degradación de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs, que a su vez aporta poder reductor a la cadena respiratoria y libera dióxido de carbono. Características. Se produce en la matriz mitocondrial. El principal combustible del ciclo es el acetilcoenzima A. Es un ciclo anfibólico, es decir que tiene catabolismo y anabolismo. Este proceso se da en dos etapas, las cuales son: etapa 1, formación de acetilcoenzima A. La molécula del ácido pirúvico, formado por 3 carbonos, se rompe, lo que produce un grupo acetil y dióxido de carbono. El grupo acetil se une a la coenzima A, lo que forma un nuevo compuesto llamado acetilcoenzima A. Asimismo, aquí se genera un NAD, que funge como transportador de electrones. Etapa 2. Ciclo de Krebs. Paso 1. El acetilcoenzima A entra al ciclo y transfiere el grupo acetil al oxalacetato para formar una molécula de ácido cítrico. Este paso está catalizado por la enzima llamada citrato sintasa, mientras se consume una molécula de agua en el proceso. El citrato que se forma es capaz de impedir la actividad de la enzima citrato sintasa, por lo que, hasta que no se termine el citrato, no continúa generándose. Paso 2. El citrato se convierte en cis-aconitato mediante la aconitasa. El isocitrato es una forma isomérica del citrato, pero sirve como sustrato para la siguiente enzima. Paso 3. El isocitrato deshidrogenasa oxidará al isocitrato a oxoglutarato. En este proceso se genera un poder reductor que será almacenado en un NAD y que se reducirá a NADH. Esta enzima transforma el isocitrato en oxalsuccinato, lo que modifica la electronegatividad de la molécula y produce una descarboxilación. La rotura de un grupo carboxilo al perder este carbono se denomina acetoglutarato u oxoglutarato. Paso 4. La enzima acetoglutarato deshidrogenasa transformará al acetoglutarato en succinilcoenzima A mediante una descarboxilación oxidativa. Se pierde otro grupo carboxilo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos, realizados por 3 subunidades de la enzima. En este proceso se genera mucha energía, parte de la cual servirá para unir una molécula de coenzima A y el resto se almacena en forma de poder reductor en NAD, que se convertirá en NADH. Paso 5. El succinilcoenzima A será hidrolizado por la enzima succinilcoenzima A sintetasa para dar succinato. Esta enzima rompe el enlace entre la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción es el GDP, guanosindifosfato, que aprovechará la energía de la reacción para unir un fosfato inorgánico PI y formar GTP. Paso 6. El succinato es transformado en fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa. El poder reductor que se genera por la oxidación de la molécula se almacena como FAD2. Paso 7. Mediante la fumarasa, fumarato hidratasa, el fumarato es convertido en L-malato mediante la hidratación con un grupo OH desde una molécula de agua. Paso 8. El malato se oxida por la enzima malato deshidrogenasa, lo que genera oxalacetato y una última molécula de NAD que pasa a NADH. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato. En resumen, en este proceso se generan 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NAD, una de GTP y una de FAD2 por cada acetilcoenzima A que entra en el ciclo. Fosforilación oxidativa. Al concluir la glucólisis y el ciclo de Krebs, las moléculas de NAD y FAD2 son enviadas al proceso llamado fosforilación oxidativa, que consiste en la cadena de transporte de electrones más la síntesis de ATP por la ATP sintasa, que es una reacción aeróbica que se lleva a cabo en la matriz de la mitocondria para producir ATP, y en la que participan diferentes complejos de proteínas, así como una coenzima Q, ubiconona, de naturaleza no proteica y un citocromo C. Las moléculas FAD2 y NAD participan como transportadoras de electrones para la formación final de ATP, trifosfato de adenosina, a partir de ADP, difosfato de adenosina, en la cual el ADP se une a un fosfato PI y forman enlaces de alta energía que se libera
cuando el ATP se descompone en ADP más un grupo fosfato. Los complejos de proteínas que participan son: complejo 1, NAD deshidrogenasa; complejo 2, succinato deshidrogenasa; complejo 3, citocromo C reductasa; complejo 4, citocromo C oxidasa; complejo de ATP sintasa. Se encarga de la síntesis de ATP. Proceso: consiste en que las moléculas FAD2 y NAD se oxidan transfiriendo sus electrones a los diferentes complejos, los cuales serán donados al oxígeno por el complejo 4 formando H2O. El gradiente de protones resultante es aprovechado para llevar a cabo la síntesis y liberación de ATP. El NAD es oxidado por el complejo proteico 1, proceso durante el que le dona 2 electrones a dicho complejo. Estos viajarán desde el complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, de allí al citocromo C y finalmente al complejo 4 para regresar nuevamente hacia la matriz mitocondrial, en donde se combinan con oxígeno y 2 átomos de hidrógeno para formar agua. El flujo de electrones a través de estos complejos produce un bombeo de protones al espacio intermembranal. Cada vez que una molécula de NAD cede electrones, el complejo 1 y el 3 bombearán 4 protones y el complejo 4 bombeará 2 protones hacia el espacio de la intermembrana mitocondrial, lo que generará un gradiente de protones. Los protones del exterior tienen tendencia termodinámica al volver al interior para igualar el pH a ambos lados de la membrana, por lo que viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa. Al hacerlo, le dan fuerza motriz necesaria para que fosforile ADP y lo convierta en ATP. Es importante recalcar que el conjunto de 4 protones que fluyen a través de la ATP sintasa sirven para que dicho complejo fosforile ADP en ATP. El FAD2, por su parte, es oxidado por el complejo 2. Cuando esto sucede, también se donan 2 electrones, mismos que viajarán del complejo 2 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, de aquí al citocromo C y de allí al complejo 4. Finalmente regresa, como en el caso anterior, a la matriz mitocondrial, en donde se combinan con oxígeno y 2 átomos de hidrógeno para formar otras moléculas de agua. Conclusión: en el proceso de fosforilación oxidativa a partir de una molécula de NAD se producen 3 ATP y por cada molécula de FAD2 oxidada se producen 2 ATP.